grabación del Tratado del Paisaje Español en el tema de los espacios naturales. Estábamos en la lección 8, los espacios naturales de Castilla y de León, y ya estamos en las últimas lecciones que tratan de la provincia de Soria. Van a ser las lecciones 19, 20 y 21. Y con ella acabamos Castilla y León con una última lección, la 22, que será de conclusiones. Tratamos, por tanto, ahora, dentro de lo que es la provincia de Soria, la cordillera ibérica, la situada al norte y este de la provincia. Si vemos las protecciones que tiene la provincia de Soria, nos damos cuenta que Soria realmente tiene muy poquitos parques naturales. Tiene 13.444 hectáreas de parques naturales, como son el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, que tiene 8.000 hectáreas, y el Parque Natural de la Laguna Negra y de Urbión, de 4.617 hectáreas. Fijaros qué poquita protección de parques naturales. Al final supone tan solo, incluyéndole las reservas del Acebal de Garagueta, que tiene 40 hectáreas, un total de 1,3% del territorio, probablemente de los menores de España. Por suerte tenemos unos LIC, o ahora CEC, que suponen unos 181.060 hectáreas. Que tenemos el Gran CEC de los Altos de Barahona, que ocupa todo este final de la rama castellana, por así decir, de la cordillera ibérica. Para algunos también sería el final del sistema central, con todo este territorio. Después tenemos el Gran CEC de las sierras de Urbión y Cebollera, de 43.000 hectáreas, que es muy parecido en tamaño, que llegó a formar parte de algún plano, hemos visto, quizá aquí nos estemos equivocando, pero en algún plano hemos visto la creación de un espacio natural que hubiese abarcado todo este espacio, este parque natural de Urbión, pero viendo a las normativas, realmente lo que tenemos aquí es un CEC y un parque natural separados, sin formar parte de una unidad. Luego tenemos otro CEC muy grande, que es el CEC de la Sierra de Cabrejas, de 32.000 hectáreas, que envuelve por el norte el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Y como vemos, aparecen unos grandes CEC en toda esta zona de la cordillera ibérica en su rama norte. Luego tenemos este CEC de los Saminares del Jalón, de 19.000 hectáreas, también un CEC importante, que protege todo este territorio ya del extremo de la provincia, en frontera ya con Zaragoza y Guadalajara. Luego tenemos esta serie de CEC, por ejemplo, el de la Sierra de Oncala, de 7.000 hectáreas, que protege lo que es realmente la divisoria, porque aquí hay un gran tramo de Soria que vierte ya al Ebro y que queda separado por esta rama de la cordillera ibérica, que es Oncala, una zona ya que empieza a estar muy deforestada. Tenemos este otro CEC que acaba de limitar la región, en frontera ya con La Rioja, de 6.000 hectáreas, el importante CEC del Moncayo, importante por la importancia del Moncayo, no por su tamaño, de 7.000 hectáreas, y la Sierra del Madero, de 3.000, y aquí tenemos una serie de pequeños CEC que están realmente insinuando la protección de algo que es importantísimo, que va a ser uno de los temas fundamentales, va a dedicarse ahí a la tercera charla, que es esta divisoria Duero-Jalón, importantísima porque es la unión del sistema central o de las dos ramas de la ibérica. Y es la barrera que tenemos a la desertización que viene desde el Valle del Jalón y del Ebro. Y luego tenemos los pequeños CEC, un pequeño CEC de Berrún, y en esta zona, muy olvidada, como veis, que teníamos aquí en Segovia y Illón, donde habíamos realizado esas grandes protecciones formando parte de la protección del sistema central, tenemos el CEC de Tiermes, muy pequeñito, y el Pinar Los Santa, de 800 hectáreas. Pero bueno, al final la suma de estos LICICEC, como veis, producen un 17,58%. Basta ver el dibujo para darse cuenta que efectivamente es una superficie grande. Con lo cual, al final tendríamos 194.504 hectáreas, es decir, un 18,87%. Estamos muy por debajo de la media nacional, que está ahora mismo protegido un 30% en las regiones españolas. Como vemos, estamos muy por debajo, como pasa en casi toda Castilla y León, que hay muy poca, en general menor protección que el resto de la península, porque la superficie de Soria es enorme, es 1.000.000 de hectáreas. Entonces tenemos un 18,87%.
Si nos damos cuenta de cuáles son las carencias, pues nos daríamos cuenta de que realmente toda la zona pinariega, el nacimiento del Duero, eh, que llega hasta San Leonardo, toda esta zona, como vemos, está sin proteger, lo cual es un tanto asombroso. También vemos que está sin proteger absolutamente el encuentro del sistema central con la ibérica, que es toda la Sierra de Pela, también muy desprotegida, tampoco la Sierra de la Ministra, también muy desprotegida la Sierra Radona, toda esta área de la divisoria Duero-Jalón, muy desprotegida. Nos damos también cuenta que está muy desprotegido toda la Sierra del Almuerzo, en este punto tan importante en que la Sierra del Madero cruza realmente y enlaza con la divisoria de Oncala, también está sin proteger. Y después nos damos cuenta que están sin proteger todas estas impresionantes sierras que hay aquí, que aunque no son la divisoria, forman realmente parte de la gran cordillera ibérica, que separan Soria de La Rioja. Sierras de gran potencia y muy deforestadas. Vemos que tampoco están protegidos toda la zona de encinares y pinares de Almazán, una zona forestal valiosísima, y tampoco todos los encinares que hay en torno al Duero, tanto desde la Sierra de Cabrejas, el Valle del Perales, como todo este territorio de Burgo de Osma, de Gormaz, de Berlanga. Es decir, que cuando uno ve este dibujo uno piensa que Soria está muy deforestada en todo su corazón y veremos que no es así. Fijaros. Este es el dibujo real de las áreas boscosas de Soria. Entonces, fijaros que aparecen aquí todos los restos de encinares y bosques que están al sur del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, que están sin proteger. Fijaros toda la Sierra de Pela, todos los encinares y restos de bosquetes que van quedando acompañando toda la zona del Duero, al sur del Duero, también todos sin proteger. Sin proteger, por supuesto, todos los pinares, encinares y robledales de toda esta comarca que hay entre Soria y Almazán, entre el Duero y la carretera Soria-Valladolid. Como hemos dicho también, sin proteger toda la zona, valiosísima zona pinariega entre Vinuesa y San Leonardo. Sabemos por qué están sin proteger, es porque se piensa que la protección va a dañar la explotación forestal de estos pinares, cosa realmente absurda. Como vemos, también estaba sin proteger toda esta serie de cordilleras impresionantes, muy deforestadas, que forman toda esta cuenca del Valle de Almarza y de San Pedro Manrique, y que vierte ya efectivamente hacia Rioja, pero forman parte de la cordillera ibérica. Como veis, también está sin proteger el Almuerzo, toda esta importantísima serie de encinares que alcanzaría hasta Soria, y aquí, como veis, las carencias en el Moncayo y carencias sobre todo en esta enorme, importantísima recorrido de una divisoria que no se le ha dado suficientemente importancia y que es clave para la unión del sistema central con la rama ibérica y con las dos ramas ibéricas. La divisoria Duero-Jalón, importantísima en la geoestrategia natural peninsular. Y como veis, tampoco, como hemos dicho, la Sierra Ministra, tampoco el norte de la Sierra Bordecórex. Y como veis, hay grandes carencias en las protecciones de Soria. Si ahora vemos un dibujo de Soria desde el aire, desde el sur, vemos aquí a Illón, el final de las tierras segovianas, y allí vemos la demanda, el final de las sierras de Rioja y Burgos, nos damos cuenta que Soria, como cabecera del Duero, recibe en cierta manera todas las cordilleras que al sur y al norte flanquean el río y que le van a dar nacimiento. Y vemos como al oriente también aparece ya la Gran Ibérica con el Moncayo, que es la verdadera frontera ya con el Valle del Ebro. Por tanto, Soria es el fondo de saco de toda Castilla y León, el nacedero realmente del río. Su propio alto aislamiento, en cierta manera, ser como una especie de acrópolis de Castilla, la ha hecho conservar muchísimos bosques, muchísimos restos de lo que fue un gigantesco y enorme bosque, cabecera. Desde el norte van descendiendo, desde el Urbión, el Cebollera, frontera con Neila, van descendiendo los pinares hasta los sabinares y robledales y encinares y los nuevos pinares de la tierra de Almazán, todo este territorio. Los encinares del este van acompañando la cuenca del Duero, robledales al norte de Soria, que siguen
como encinares en las sierras que son paralelas al Moncayo. Robledales, a su vez, que iban desde Ayllón y que van desapareciendo en la Sierra de Pela hasta el peligroso vacío de Pela, Barahona, Ministra, muy deforestado. Y luego tenemos esa frontera débil, tímida, que es la divisoria del Duero y el Jalón, que es el punto más débil de la provincia de Soria. Si podemos decir que todo este territorio está perfectamente conservado, sin embargo ya hacia el este, exceptuando el Moncayo, aparecen grandes vacíos con la zona de Oncala, con la zona de la Divisoria y en este sur con las sierras de Pela, Medinaceli, donde aparecen también grandes vacíos. Pero como veis, la situación estratégica de Soria para los sistemas naturales es fundamental porque por ella va a llegar al sistema central, viene ya la ibérica con toda su fuerza, se produce el contacto entre las dos ramas de la ibérica, el contacto del sistema central y el nacimiento de la rama occidental de la ibérica. Este dibujo pretende ser aún más amplio, fijaros, ahí estarían los picos de Europa, aquí estaría Gata, Sierra de Francia, Gredos, Guadarrama, Somosierra, y aquí vemos este corazón de Soria, que es realmente, podríamos decir, el nacimiento del Duero y por lo tanto el nacimiento del río que va a dar sentido a Castilla y a León. Soria, visto en esta posición, tenía que haber sido un paraíso natural, y casi lo es. Es la cabecera del Duero. Podríamos decir que es las sierras de Segura y Cazorla del Duero. Si Cazorla y Segura lo son del Guadalquivir, esta Soria sería la del Duero. Y lo es no solo en la Sierra de la Demanda, en Urbión, en Cebollera, pero a su vez nos damos cuenta que la erosión está ascendiendo desde el Ebro y deja el Moncayo como una reserva amenazada, porque la erosión ha entrado tanto al norte del Moncayo como al sur. Deja el Moncayo como una reserva amenazada norte y sur. El Ebro vuelve a amenazar, también con su sequedad desde la zona del Jalón, con esta suave divisoria. Y luego vemos que aparece la Sierra de la Ministra, sobre Medinaceli, y sobre todo la deforestada tierra de Barahona, que rompe la continuidad con Ayllón. Así, todo el extremo oriental, a norte y sur, está amenazado por la deforestación y la desertización. Es preciso actuar en la Sierra de Pela, en la Sierra Gorda, en Barahona, en la Sierra Ministra, en la Sierra Herradona, que son las cabeceras de los afluentes sorianos que van a ir al Jalón. Y también hay que alcanzar un Moncayo y reforzarlo, porque es la clave también para lograr enlazar con Oncala y con la Sierra Cebollera. Y como veis, la asignatura pendiente de Soria está en todo el este. Si ahora nos centramos en esta zona del norte, de la Ibérica, hemos llamado Tierra de Pinares, Tierra pinariega. La valiosísima Tierra de Pinares o zona pinariega posee uno de los parques naturales de Soria, el de la Laguna Negra, Urbión, de 4.617 hectáreas. Y posee también el CEC de las sierras de Urbión y Cebollera, un gran CEC, como veis, va desde Montenegro, coge toda la cordillera, sobrepasa la carretera Soria-Logroño y ahora veremos cómo enlaza ahí con el CEC de Oncala, con 43.000 hectáreas. Sin embargo, como vemos, ninguna protección se realiza sobre este valle interior, el puerto de Santa Inés, que separa el parque natural del CEC, ninguna protección sobre todos los bellísimos pinares de Duruelo hasta Vinuesa, Covaleda, ninguna protección en todos los pinares del río Ebrillos, ni en el entorno de San Leonardo, Navaleno, de Cabrejas, hasta el CEC de la Sierra de Cabrejas, un gran CEC que nos va limitando por el sur. Tampoco vemos ninguna protección en toda la zona donde ya el Duero queda encajado tras el embalse, ninguna protección en toda la Sierra de la Mata, al sur de Rebollar, que va cerrando el valle del Almarza por el sur, ninguna protección en el avance hacia los robledales de Balonsadero, ya sobre Soria. Como veis, existen grandes vacíos en toda la protección. Y sin embargo, este dibujo lo llamaba el tesoro.
El paisaje que desde Urbión y Cebollera desciende hacia el Alto Duero, luego desciende hacia el río Ebrillos y alcanza la sierra de Cabrejas y realmente la desborda hasta alcanzar la carretera Soria-Valladolid, es uno de los más bellos de España, sin ninguna duda. Sin embargo, ningún parque natural lo señala. Solo el pequeñito de Urbión y el cañón del río Lobos, como si la protección de un parque natural fuese incompatible con el aprovechamiento del bosque, cuando son perfectamente compatibles. Es más, la declaración de parque natural merecería realmente pasar ya a la declaración de parque nacional. Sin ninguna duda creemos que toda esta área de Urbión, Cebollera y la tierra pinariega de Soria podría ser declarada parque nacional, sin ninguna duda. Eso traería prestigio, traería turismo, traería inversiones, porque realmente son los parajes más bellos de España. Aquí lo llamo el Parque Natural Urbión-Cebollera. Fijaros que todo este territorio protegido, desde Cebollera hasta el puerto de Piqueras, Urbión, hasta la frontera con Burgos, y aquí descendiendo hasta el río Lobos y la sierra de Cabrejas, es uno de los parques naturales que tenía que haber sido de los primeros de España, que aún no existe como tal. Y muy probablemente, como he dicho antes, tendría que haber sido parque nacional. Es un tesoro realmente inaudito, a conservar y a acrecentar. Mediría probablemente, considerando hasta la carretera Soria a Logroño, mediría unos 60 kilómetros de anchura, desde la frontera con Burgos hasta la carretera de Piqueras, para dar unos límites claros. Su profundidad sería aproximadamente de unos 30 kilómetros desde las cumbres hasta el final de los Pinares, hasta la carretera Soria-Valladolid y Calatañazor. Al final, la superficie que estaríamos considerando sería casi de 180.000 hectáreas, un 18% de la superficie provincial. Es una asombrosa región. No solo posee unos bosques y paisajes espléndidos, sino también una arquitectura popular en todos estos núcleos serranos extraordinaria. Y a pesar de la sensación que da de estar aislada del mundo, en ella se dieron las batallas claves de la Reconquista. El definir la lucha por el Duero hasta Gormaz, que era la gran avanzada inexpugnable del Islam de Zaragoza y de Toledo. En estos bosques se dieron también, a pesar de su apariencia de virginidad y de estar aislados del mundo, se dieron las batallas que culminaron en Calatañazor y la muerte de Almanzor, y con la muerte de Almanzor, el fin del califato de Córdoba. Son 400 años de lucha hasta la toma de Gormaz en el 1090 en estas tierras, desde el norte de Castilla y de Navarra. Primero se llegó al Ebro, luego se fue subiendo por Montes de Oca a La Rioja y remontando sus ríos se fue alcanzando el Urbión, y una vez dominando la Ibérica se realizaron las grandes batallas que permitieron descender hacia el sur, que se veía ya en el horizonte, hasta el Duero. Por lo tanto, es clave no solo como elemento natural, sino como elemento de nuestra historia. Este dibujo, muy abstracto como veis, de Pinares, la tierra de Pinares, se llama el ferrocarril de Doctor Cibago. Este bellísimo paisaje posee el Duero desde su nacedero hasta las cercanías más o menos de Numancia y de Soria. Y posee como obra del hombre la carretera Burgos-Soria con un recorrido maravilloso. Pero añade otro gran atractivo, el ferrocarril inacabado de Santander Mediterráneo, una gran empresa que no se culminó. En este tramo soriano sirvió para rodar la película Doctor Cibago. Todo ello, curiosamente, también es historia y patrimonio, y apoya, en cierta manera, da mucha riqueza al paisaje. Me emociona pensar que esa extraordinaria película se rodó en este paisaje. Eso indica el valor que tenía este paisaje, pues
sus pinares pudieron reflejar los grandes bosques de Rusia, de los campos de Soria, también con sus estepas infinitas. Creo realmente que no hay un paisaje tan así. Por un lado recuerda a los Alpes, recuerda a la Selva Negra, y a su vez sus ofres, sus llanuras, solo pueden ser hispanas. Es una mezcla de geología, de climas, de vegetación. Fijaros que descendemos desde los hayedos y robledales, desde los pinares, a los encinares y a los tomillares al sur. Es una gradación increíble de paisajes, de civilizaciones, desde el Islán del desierto, que se intuye ya en el entorno del Duero y el Almazán, en Gormaz, a los bosques nórdicos de Europa, si seguimos desde la demanda por Urbión, por Cebollera. La propuesta que vamos a hacer, basada en el dibujo que enseñamos antes, que tenéis actuales parques naturales ICEC, es todo este territorio, y propuesta de ampliación de parques ICEC como gran parque natural. Sería el parque natural de Urbión, Cebollera y Tierra Pinariega. Como veis, estamos limitándonos en la carretera de Logroño a Soria. Proponemos proteger todas las laderas de Urbión en toda la zona pinariega hasta alcanzar el CEC de la Sierra de Cabrejas, que es el punto A. Este es el CEC de la Sierra de Cabrejas. Unimos así el CEC y el Parque Natural de Urbión y el Gran CEC. Alcanzamos el CEC, como decimos, de la Sierra de Cabrejas hasta Talbeila y Muriel, sería el límite que marcamos. Dejamos aquí unos vacíos en torno a Cabrejas y Abejar y en Cidones, y vamos alcanzando Cabrejas, Abejar y Cidones, continuando también por la zona del Alto Duero, en torno al embalse, también al pequeño CEC de Berrún, y llegamos, como hemos dicho, hasta Cidones. Avanzamos también por la Sierra de la Mata, importantísimo, porque esta protección se quedaba muy corta, y aquí hay una sierra muy importante porque cierra en la tierra de Almarza, cierra el valle, y avanzaríamos hasta Ausejo de la Sierra y Fuente el Saz. Igualmente protegemos el sur del Duero. El Duero gira ya aquí en Garray. Protegemos el sur del Duero hasta Garray. Incluiríamos también todo el bosque de Balonsadero, el bosque de Soria. El límite oriental, como hemos dicho, sería la Nacional 111, de Piqueras Almarza, o sea, la Soria Logroño. Y la superficie de este territorio que estamos protegiendo sería de unas 100.000 hectáreas. Como veis, queda protegida la sierra y, por supuesto, todas las laderas que descienden hasta la Sierra de Cabrejas. El Duero corre, por tanto, en el corazón de este parque natural, que queda el Duero muy acompañado por la protección y que va preparando ya lo que veremos luego, que es el cierre de este valle enlazando con los sistemas que veremos que provienen ya desde el este. A veces nos planteábamos, llamábamos los 3 parques naturales, si la decisión sí sería lógica una sucesión de 3 parques naturales. El de Urbión Cebollera, que podría incorporar todo el parque de la Sierra de Cabrejas, desde Soria, Calatañazor, en toda como límite la carretera Soria-Valladolid, que es una de las grandes dudas que tenemos, incorporar todos los sabinares que protege la Sierra de Cabrejas, el Parque Natural del Cañón de Río Lobos, es decir, incorporar todo ese territorio al Parque Natural de Urbión Cebollera. Pero también tenemos la gran duda de todo este paisaje natural que va desde toda la tierra de Burgo de Osma, de Gormaz, de Berlanga, es decir, todo este territorio que va en torno al Duero, que iría desde las sierras hasta las sierras ya del sur. Y también aparece ya la última rama de la Ibérica, que es el Parque Natural de las Parameras de Pela, de Barahona, de la Sierra de Ministra. Es decir, sería una sucesión de 3 parques
que iría cerrando Soria por el oeste. A los 180.000 hectáreas que incorporaría el parque de Urbión, incorporando toda la Sierra de Cabrejas hasta la carretera de Soria-Valladolid, incorporaríamos las 80.000 que tendríamos en la Sierra de Pela y luego tendríamos, al final sumarían 260.000, que sería un 26% del territorio. Pero si añadimos todo este paisaje central, nos damos cuenta que añadiríamos casi 130.000 hectáreas, es decir, estaríamos en 390.000 hectáreas, un 39% del territorio. Como veremos, esto es un tema delicado, es excesivamente grande, comprende paisajes muy diferentes y lo veremos luego en la evolución. Aquí volvemos a mostrar. Fijaros que en Soria se dan dos tipos de parques naturales futuros. Los que poseen un valor, como es este que acabamos de ver, ya hoy enorme por su paisaje, por su vegetación, como es Urbión, Cebollera y como va a ser también el Moncayo, y los que necesitan de su declaración precisamente por su desprotección, por su debilidad, y que lo necesitan para ser reforestados. Así, por ejemplo, lo vamos a ver en Oncala, así también el de Pela, la Sierra de Ministra y el corredor de la divisoria Duero-Jalón. Es decir, que en Soria tenemos la necesidad de parques naturales tanto por consolidar una situación valiosísima como por salvar una situación casi desesperada. Como veis, el problema que tenemos en Soria. Y ahora avanzamos con el sistema ibérico hacia el este. Y lo llamo las sierras del norte y nordeste. Alguien les llama las sierras nororientales, en otro sitio vemos que les llaman las sierras norte, que es todas estas sierras que continúan la divisoria y donde el paisaje, casi podríamos decir que a partir de la Nacional 111, el paisaje cambia radicalmente. Fijaros que tenemos la gran suerte de tener protegidas, dentro del CEC de Urbión Cebollera, que cruza la Nacional, teníamos protegida la sierra, la divisoria de Montes Claros y el inicio de Camero Viejo. Nos venía muy bien ya esta protección. Pero luego teníamos la suerte de tener protegida la divisoria, que va por la Sierra de Oncala y Rodadero, que cruza la otra carretera que va a La Rioja por Arnedo. Como veis, está protegida, aunque muy débilmente, pero está protegida la divisoria, hasta casi llegar al nudo de Magaña, que es un nudo clave importantísimo. A partir de Magaña tenemos otro CEC también muy importante, el CEC Cigudosa-San Felices, que va ya sobre el valle del río Alhama. Es decir, que tenemos estos suma de CEC, como veis, ningún parque natural. Pero en cierta manera la divisoria, que aquí seguiría por la Sierra del Madero, la divisoria estaría salvada hasta Magaña. A partir de este territorio hacia el norte aparece una serie de cordilleras tremendas de una gran altitud, como es la Camero Viejo, la Sierra del Alledo de Santiago, la Sierra del Alledo de Enciso, la Sierra de Alcarama y la Sierra de Cabezas, que van formando esta enorme cuenca que va creando la cuenca de Yanguas de San Pedro Manrique y luego la cuenca de Magaña y esta cuenca que va a ser el puerto del Madero, que también vierte hacia el Ebro. Y todo este territorio, a pesar de que la toponimia, fijaros que habla de alledos y que habla de torrobledales, luego lo veremos en un plano, todo este territorio está absolutamente deforestado. Nos hemos preguntado muchas veces a qué se debe este contraste tremendo entre la protección que tuvieron Urbión y Cebollera, incluso esta parte de Camero Nuevo, con la desprotección, la deforestación que se ha producido en todo este territorio. Creemos que se debe sin duda a la presencia de dos pueblos desde la época prerromana diferentes, que uno conservó los bosques y el otro no. El caso es que ahora mismo ya las diferencias son enormes, incluso en pluviometría. La deforestación ha producido un descenso de pluviometría clarísimo a partir de la Nacional 111. Todo este territorio fue repoblado con pinares, quizá en mi opinión con no mucho éxito, y quedó realmente cada vez más desolado, más abandonado, más despoblados sus pueblos. Es, como veis,
una enorme superficie que forma parte sin duda de la cordillera ibérica. Este dibujo lo llamé la tarea más difícil. Uno de los más graves problemas de Soria es la enorme deforestación y el abandono del tramo de la Ibérica que discurre desde Piqueras al puerto del Madero. Concentro, podríamos decir, en Oncala. Todos los valles y cordilleras que van hacia el Ebro y las laderas sur de Oncala también y las sur fueron terriblemente deforestadas. Esto es una hipoteca enorme para el futuro, pues se percibe hoy con el abandono y la soledad de sus núcleos. Los viejos nombres, como hemos dicho antes, de Alledo de Santiago, de Alledo de Enciso, muestran cómo pudo ser esa región y cómo podría realmente volver a ser. Contemos para regenerar toda esta región con los bosques altos en la zona de Cameros Viejos, y en el otro extremo tenemos los encinares de la Sierra del Almuerzo y del Madero, que pueden ser también una reserva, para poder realmente con dos extremos poderosos y fuertes poder crear corredores que empiecen a regenerar y reforestar la región. Imaginaros cómo podría ser este enorme valle, esta enorme cordillera, recuperados sus bosques, sus alledos, sus robledales. Aquí hablo del Parque Natural de Oncala. Como sabéis, tenemos ahora un CEC en Oncala. Aquí la figura del Parque Natural no sería para proteger, sino para regenerar toda la cordillera, para reforestarla. Y parece claro que las repoblaciones de pinos no sirvieron, pero pueden servirnos como base para lo que vamos a pretender. Es preciso regenerar los robledales. A partir de ellos alcanzaremos poco a poco los alledos, los quejigales, los encinares, porque hemos comprobado que es el robledal normalmente, quejigal y robledal, el que mejor se regenera en un terreno ya desertizado. Es lo más urgente de Soria, salvar la cordillera, llegar de Piqueras al Madero, crear una barrera de bosques, porque sin ninguna duda la desertización, se nota en la pluviometría, está avanzando desde el Ebro y aquí tiene rota la gran barrera norte de bosques que era la ibérica, se ha roto en Oncala. Y por aquí está descendiendo la pluviometría de todo Soria. Por eso es preciso volver a cerrar esta barrera. No puede ser que tengamos aquí estos maravillosos bosques de piqueras, de la Sierra de Urbión y Cebollera, y que tengamos aquí este desierto. Aquí os muestro las flechas de cómo desde Piqueras podemos regenerar Oncala. Desde el Almuerzo tenemos el apoyo para ir aquí hacia el Valle de la Lama y luego desde aquí, desde Cameros Viejos, inicia la repoblación de todas las sierras del Alledo. Realmente hemos recorrido esta región muchos años y siempre eso nos asombraba que no se hiciera nada. Es realmente vergonzoso. Indica el poco interés de los políticos sorianos, que toda la cordillera de Oncala esté desertizándose y erosionándose, sin ningún intento de repoblación, cuando se ve que el robledal es pujante donde se ha conservado. Basta ver, por ejemplo, Pobar sobre Magaña, basta ver Piqueras, pero en kilómetros y kilómetros no solo se ha hecho nada, ni a norte ni a sur, se ha dejado desertizar, se ha dejado erosionar. ¿Por qué? Es más fácil para poder poner sin ninguna duda los parques eólicos. Este paisaje solo indica desidia, abandono. Probablemente los ayuntamientos también tengan mucha culpa, pensando que les van a quitar los pastos ganaderos por repoblar, cuando se ha demostrado en muchos lugares de España que es perfectamente compatible los pastos y los bosques. Aquí podían existir unos bosques maravillosos de robledales, de alledos, de encinares. Hay suelo, hay pluviometría, hay base, pero los hombres realmente no lo quieren. Este dibujo lo llamé Los futuros bosques de Oncala. Era quizá muy ambicioso porque, como veis, ocupaba todo el valle de la Almarza. Este parque natural que iría desde la carretera Soria-Logroño, en Piqueras,
a la Soria, Tarazona, en el Madero, hasta la frontera con La Rioja, podría ser una masa continua de robledal, de hayedo, de encinar, incluso de pinar. Mide unos 40 kilómetros de frente por unos 20 a 15 kilómetros de profundidad. Estaríamos hablando de entre 60.000 y 80.000 hectáreas, que salvarían la cordillera ibérica de la desertización del Ebro. 60.000 hectáreas que unirían Cebollera y el Moncayo, que es el otro gran reserva que tenemos. 60.000 hectáreas que salvarían sus pueblos y 60.000 hectáreas que salvarían sin duda a Soria. Las 60.000 hectáreas de este Parque Natural de Oncala, o de las Sierras Nororiental, como queremos llamarlo, es fundamental en Soria. Y también es fundamental a escala peninsular. ¿Recordáis cuando en Burgos hablábamos del puerto de la Brújula, de esa ruptura que había entre la unión con la cordillera cantábrica y la ibérica, que era un punto estratégico de España por estar tan desolado y tan roto? Aquí tenemos otro de esos puntos críticos, en que está rota la continuidad de las masas naturales, de la vegetación, y donde la desertización del Ebro está entrando en la meseta soriana. Por eso es tan importante esta pieza. No es importante solo para Soria, es importante a escala peninsular. Rompe la desertización del Ebro, continúa la gran barrera natural de la Ibérica, llega hasta el Moncayo, refuerza el sistema ibérico como sistema barrera natural, da prestigio a una región abandonada. Nunca un parque natural pudo cumplir una misión tan importante como este Parque Natural de Oncala y de las Sierras Orientales. Estamos hablando que de las 100.000 hectáreas que teníamos en Urbión Cebollera, 180.000 si vemos luego, si incorporásemos la Sierra de Cabrejas, las 40.000 que tenemos en el Moncayo, que pasarían a ser 64.000, lo veremos luego, uniríamos con las 60.000 del Parque Natural de Oncala y de las Sierras Nororientales, que podría llamarse también de Montes Claros, de Alba, de Almuerzo, de Alcarama, de los hayedos de Enciso y de los hayedos de Santiago. Juntos los tres parques producirían unas 302.000 hectáreas. Unidos, un gran parque natural, controlarían toda la cordillera ibérica al norte de Soria, desde Burgos, de la carretera de Burgos, desde la provincia de Burgos hasta la provincia de Zaragoza. Luego veremos que esta posible unión la hemos desgajado en la unión de Cebollera-Oncala y hemos dado al Moncayo personalidad propia, pero sin duda sería una posibilidad muy ambiciosa de que se unieran los tres espacios naturales. Y aquí, como os dije, tenemos la toponimia que había en este gran valle, esta gran enorme cuenca entre Oncala, las laderas sur de Oncala y entre las sierras de Hayedo, de Enciso. Fijaros, la toponimia nos muestra un paisaje que fue Hayedo, Haya, Abedul, Avellano, Avellaneda, Acebal, Roble, Robledal, Rebollar, Carrascal, Dehesas, Chaparral, Quejigar, Brezo, Brezal, que tuvo que ser realmente impresionante. También las palabras Montenegro, Monegro, debe referirse a la oscuridad de esos bosques. Y también fijaros las palabras que indican la destrucción. Roturado, dehesas, quemado, los quemados, las quemadas, roturado, las roturas, hasta hacer desaparecer todo rastro de aquellos bosques impresionantes de hayas, de robles y de encinas. Pienso que estamos a tiempo de recuperar ese paisaje. Fijaros que la toponimia apenas habla de pinos. Habla de rebollares, de hayedos, de carrascales. Son los bosques dominantes, sobre todo el rebollar. Las carrascas aparecen ya más hacia el sur, hacia las sierras calizas de Almuerzo y del Madero. Pues todo esto, todo este paisaje no queda nada. El límite del parque natural que proponemos, y aquí lo planteábamos, se debía cortar en la Nacional 111 y atrapar los bosques de Fuente del Saz, que hemos visto que los incorporábamos al parque de Urbión Cebollera. Desde ellos, por esta especie de límite de la Rubia, podríamos, por Almajano, alcanzar la Sierra del Almuerzo.
y alcanzar estos encinares hasta Aldea El Pozo. Así el parque cobra entidad hasta la divisoria, con una profundidad de 10 kilómetros. Pues la línea principal que iba en la divisoria por Almarza, Arévalo, Estepa y Carrascosa solo tenía 3 kilómetros y no bastaba. Aquí se plantea una de las dudas, era si el parque debe venir hasta esta línea. Incluso en las primeras propuestas todo el valle lo incorporábamos al parque. Veréis que luego hemos dejado aquí el gran vacío cerealista del valle, de lo que llaman el valle, que es la tierra de Almarza. Es decir, que no hemos incorporado todo este espacio al parque, sino que lo hemos dejado en este límite. Y que luego aquí aparecerán, ya veréis, en la Sierra del Almuerzo y Madero, procedentes del Parque del Moncayo. Y ahora tenemos cuál es la estrategia. Lo más importante es si estas deforestadas sierras del Alledo, de la Sierra de Alcarama hasta Magaña, desde la Sierra de Camero Viejo, este es el frente visto desde el interior de esta cuenca, que fueron repobladas, estas sierras, lo más importante es saber si estas sierras que fueron repobladas con pinares podrán volver a recuperar su vegetación original. Este sería uno de los objetivos del parque natural. La toponimia está llena de palabras como haya, robles, encinares, carrascales, sabinares, incluso de fauna, de lobos, incluso de osal, pero también del indicio de su destrucción. Ya hemos visto las rozas, roturas, quemadas, hollagas o obliagas, inicio de la destrucción de estos bosques. Su desaparición provocó la disminución clarísima de la pluviometría, ganó la erosión, la sequedad y la pobreza. Y los pinares realmente, con los que se repobló, sin ninguna duda con buena intención, no han logrado en absoluto salvar la comarca. Por eso es preciso volver a intentarlo, volver a plantar rebollos, robles, quejigos y encinas. Y planteamos lo que se ha planteado en otras comarcas. Si las laderas están muy erosionadas, si aparece ya la roca madre, es muy difícil intentar regenerar un bosque. Entonces, empezamos por los cultivos abandonados. Se ha demostrado que si aún no se puede regenerar la sierra, la cumbre, las laderas, sí que tiene un éxito enorme empezar a plantar los bosques en zonas de bancales, de cultivos que se abandonaron, porque ahí sí que tenemos una capa suficiente de tierra vegetal. Se ha demostrado un éxito enorme en zonas de España que se ha hecho así. Es decir, repoblar los cultivos abandonados, aunque sean las zonas más bajas, ir regenerando los bosques, creando bosques en esos cultivos y poco a poco ir ascendiendo, tratando de sustituir poco a poco también a los pinares. Muchos de estos pinares no llegan a un crecimiento suficiente para tener una explotación rentable, pero sí que pueden permitir proteger a los pequeños robles del calor del sol, protegerlos del frío, y se ha demostrado que pueden ser una base perfecta, una trama perfecta para ir regenerando dentro de ellos los robledales. Por supuesto que la intención final es recuperar todas las cabeceras y enlazar Urbión con Moncayo, cruzando Soria por el norte y por el este, con un gran cordón de parques naturales. Y por supuesto que la intención es que cerrar este gran corredor natural y cortar la desertización que está entrando por estos valles. Entonces esta es nuestra propuesta. Proponemos crear un gran parque natural con el CEC de Urbión Cebollera, desde la Nacional 111, por Piqueras Almarza, que quitaríamos este tramo del CEC Urbión Cebollera, lo incorporaríamos a este parque natural. Incorporamos, por supuesto, el CEC de Oncala y el CEC de Cigudosa, que ampliamos un poquito hacia el sur. Entonces tendríamos, por un lado, ampliamos Oncala un poquito hacia el valle, en estas laderas, hacia Almarza, estas pequeñas laderas, también hacia el río Magaña, en la Lama, en esta encrucijada que es muy importante, también en las laderas norte, hacia la cuenca del río Mayor, toda esta ladera del río Mayor que ya se va hacia el Ebro, y del Cidacos, toda esta zona, son las laderas realmente norte de Oncala y de Camero Viejo, rodeando
Santa Cruz de Llanguas, por la ladera sur de Camero Viejo. Aquí está Santa Cruz de Llanguas, lo vamos rodeando, Santa Cruz y Llanguas. Por las laderas sur de Camero Viejo, por las laderas sur de Alledo de Santiago, por las laderas de Alledo de Enciso, aquí vienen las grandes cumbres y sus laderas sur, por las laderas también de la Sierra de Alcarama. Como veis, estamos rodeando también la cuenca, no solo del río Enciso, sino también del río Mayor, que van a Pedro Manrique, y también la Sierra de Cabezas, hasta enlazar con el río Alhama y el Cec Cibudosa. Es decir, que enlazamos, cerramos tres ríos, el Enciso, el Mayor, que van juntos, y el Alhama, hasta enlazar con el Cec Cibudosa. Este, a su vez, lo ampliamos un poquito al sur, en la zona de Añavieja, en Débanos, hasta la Nacional 122. Y también hacia el este, en Valverde, hacia la Nacional 113. Como veis, lo más importante es todo este territorio de C hasta H, en que cerramos toda la cuenca. Son las cuencas ya mediterráneas donde protegemos todas sus laderas. El parque natural que así planteamos, con estas pequeñas ampliaciones al sur y sobre todo incorporando el CEC de Oncala, este tramo del CEC Cebollera y todo este espacio, alcanzaría las 58.000 hectáreas. Y ahora vamos a ver el punto final, que es la Sierra de Cabrejas. La Sierra de Cabrejas tenía el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, y este gran CEC tenía 8.000 hectáreas y el CEC de la Sierra de Cabrejas tenía 32.000 hectáreas. La Sierra de Cabrejas, el Cañón del Río Lobos y la Sierra de Nafría son realmente la transición desde la tierra de pinares a los restos de cerros y de valles llenos de encinares que van quedando hacia el sur y hacia el oeste en la tierra de Burgo de Osma, de San Esteban de Gormaz y el Valle del Perales. Por fortuna, como vimos, toda la Sierra de Cabrejas tiene ya esta importantísima protección, pero sin embargo todo este territorio, con un enorme valor, está en un enorme riesgo. No tiene ninguna protección. Aunque puede entenderse un mismo paisaje que los del sur del Duero, es decir, podría entenderse que todo el paisaje del sur del Duero, incluso los paisajes de Almazán, forman parte de la misma unidad. Sin embargo, por claridad, hemos pensado, para darle también el apoyo de este parque natural de tanto prestigio, que es el Cañón del Río Lobos, que sería mucho mejor ligarlos a esta protección de la Sierra de Cabrejas. Al fin y al cabo, el río Perales nace en estas cordilleras de Nafría y forma parte de estas estribaciones de la sierra de la cordillera ibérica. Y aquí se van mezclando, como vemos, los grandes vacíos cerealistas, pero quedan aún paisajes valiosísimos. El problema es que están cada vez más aislados por los cultivos y al estar absolutamente desprotegidos, su futuro es muy preocupante. Encinares y sabinares al sur del río Lobos. A partir del Parque Natural del río Lobos y de la Sierra de Nafría, cambia claramente el paisaje. La agricultura hace su aparición. En tierras fértiles, con ríos que se dirigen a la Arandilla y al Duero, la mezcla de cultivos va poco a poco arrinconando, aminorando a los pequeños bosques que quedaban en las laderas, en los cerros, que van quedando aislados y cada vez más reducidos. Por la belleza de estos bosques entre los cultivos, como tierra de transición, es enorme su belleza y su valor. Más tarde ya aparecerán esas llanuras vacías, deforestadas, ya de la cuenca del Duero y hacia Aranda. Por eso es preciso salvaguardar estas masas del antiguo bosque, consolidarlas, lograr que vuelvan a estar unidas, formar un continuo que rodee a los cultivos, sin tener que mermar los cultivos, ni haciendo daño a los cultivos, por supuesto, pero lograrles dar cohesión, evitar que desaparezcan. Es asombroso que en la deforestada Castilla, que empieza ya un poquito más hacia el oeste, todo este paisaje que es realmente la continuidad del Parque Natural del Río Lobos, de la Sierra de Nafría, es asombroso que esté sin proteger.
no nos damos cuenta que si no lo protegemos, estamos amenazando realmente a esos parques naturales de Cabrejas, del río Lobos, porque la erosión se va a centrar en ellos. Aquí aproximadamente tenemos 40.000 hectáreas que se podrían añadir de sierras, de cerros, de barrancos, laderas llenas de encinares que son claves, pero no solo para Soria, sino para todo Castilla. Da continuidad, se parecen muchísimo los encinares que descendían de la sierra de Cervera, en Burgos, hacia el Esgueva, hacia Aranda, que van a dar paso a los grandes desiertos de vegetación, que recordáis que en Burgos impedían alcanzar los montes del Cerrato y los páramos del Esgueva. Es decir, bastantes desiertos tiene ya Castilla para que incorporemos todo este territorio a esos desiertos. Por eso aquí aparece dibujado. Podemos proteger esos bosques que descendían de la Sierra de Nafría, los bosques del río Perales, hacia el Duero, hacia La Vega, hacia San Esteban, hacia el Burgo, hacia Langa, San Esteban, hacia el Burgo de Osma y la Nacional 122. Enlazamos con el CEC de Cabrejas, con estos mezcla de bosques y de áreas agrícolas. Alcanzaríamos la cifra, aquí tenemos aproximadamente 40.000 hectáreas, que unidos a estos dos, el Parque Natural y al CEC, alcanzaría la cifra de 80.000 hectáreas. Porque teníamos unas 41.000 aquí y se morían unas 39.000. Estamos en 80.000 hectáreas. Se nos plantea aquí la duda si en vez de incorporarlo a este Parque Natural de Cabrejas Río Lobos, sería más lógico incorporarlo a toda la zona de pinares de Almazán, de robledales del norte hacia el sur de Soria, y también incorporarlo a las tierras que avanzan hacia el sur del Duero, que avanzan a la Sierra de Pela, sin incluir las sierras. Realmente sí que es un paisaje muy parecido y podría tener una gran entidad. Podría alcanzar casi los 80 kilómetros por 40 kilómetros de profundidad. Es una posibilidad. De momento, como veis, hemos preferido incorporarlo a lo que ya tenemos, a las protecciones que ya existen, más que confiar en una nueva protección. Con lo cual, si recordáis cómo vimos esta zona norte de Soria, con estos grandes vacíos, y con este gran vacío, y veis cómo lo hemos ampliado en dos parques, el de Oncala, sierras nororientales, en la zona pinariega, y aquí, en toda esta zona del Valle del Río Perales. Y esta es la propuesta que teníamos, que hacemos. El Parque Natural de Urbión-Cebollera pasaría a tener 100.000 hectáreas, el de las Sierras Norte 58.000 y el de las Sierras de Nafría, Cabrejas y todo este territorio pasaría a tener 80.000 hectáreas. Si unimos todo lo que es la cordillera ibérica en este tramo, tendríamos 158.000 hectáreas. Y si unimos las 80.000 hectáreas de este parque, como veis, pues alcanzaríamos las 238.000 hectáreas. También podemos considerar este un único parque, que alcanzaría los 180.000, y considerar este un parque diferente de 58.000. Como veis, esas son las cifras en que nos movemos. Y como veis, queda protegida la ibérica en su integridad y también todo este valiosísimo territorio que alcanza hasta el Duero. Y muchísimas gracias.